Hola, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos a otra presentación en imagenología. En esta ocasión presentaremos el tema de infecciones pulmonares. Vamos a referirnos rápidamente a dos infecciones. La primera de ellas, de etiología multifactorial, prácticamente puede ser causada por virus, bacterias, hongos y parásitos. Y la otra, considerada una de las enfermedades más antiguas de la historia de la humanidad, causada por un solo agente con múltiples particularidades. Si ya imaginan cuáles son, empezamos. La primera de ellas es la neumonía. Les he puesto la imagen del Día Mundial de Lucha contra la Neumonía, que si bien no tiene importancia académica, como personal de salud sí debemos saber que cada 12 de noviembre se recuerda la lucha contra la neumonía. Y pasamos a definir rápidamente en qué consiste esta enfermedad y cuáles son los patrones radiológicos que produce. Entonces, es un proceso infeccioso inflamatorio del aparato respiratorio, más concretamente del alveolo. Este alveolo va a ser el órgano diana del foco neumónico, pero también puede afectar a bronquiolo terminal y el intersticio. Radiológicamente va a producir un cuadro de condensación pulmonar. Toda condensación en rayos X es sinónimo de radiopacidad, ¿sí? Entonces el patrón va a ser radiopaco por la presencia de este exudado inflamatorio. ¿En qué consiste? Primero describimos un alveolo sano, ¿sí? Que en condiciones normales contiene oxígeno durante la inspiración para que pase a los capilares alveolares y se intercambie por CO2 que va a ser eliminado en la expiración. Esto ocurre normalmente, pero cuando se establece la infección neumónica, estos alveolos se ocupan por este exudado, que puede contener bacterias, células muertas, principalmente neutrófilos, algunos macrófagos, puede contener suero o plasma más bien, va a contener agua y en algunos casos sangre en las formas más agresivas de neumonía. Todo este contenido se traduce a los rayos X en esta condensación variable que vamos a describir. No sin antes hacer un breve recuerdo de las barreras de defensa en el árbol respiratorio, empezando de la más externa a la más profunda. Tenemos los pequeños pelos de la nariz, que si bien no son muy estéticos, sí cumplen una función importante, ya que ofrecen una barrera física a las micropartículas que inhalamos con la inspiración, y estas pueden quedar atrapadas en las vibrisas, ¿sí? Reciben ese nombre. Prohibido decir pelitos, vellitos, ni nada. Se llaman vibrisas. Y esas van a capturar y atrapar las partículas que probablemente contengan bacterias y puedan ser exhaladas al exterior. Esta es la primera barrera. La segunda se encuentra en la mucosa nasal. Son las células ciliadas o caliciformes que están provistas de microvellosidades múltiples, que cuando atraviesa las vibrisas, estas atrapan las micropartículas, ¿sí? Atrapa las micropartículas y las van a ir moviendo a través de estas microvellosidades
hacia el exterior para que también puedan ser eliminadas. En tercera instancia tenemos a un acto reflejo, como vemos aquí a Phoebe, para quienes la conozcan. Y estamos hablando de la tos, efectivamente. Cuando se llega a irritar sobre todo la nasobucofaringe o hasta la laringe o niveles superiores de la tráquea, el mecanismo de la tos podría también expulsar estos agentes que causan irritación. Cuando han fallado estos tres mecanismos, tenemos el nivel inmunológico. Y aquí vemos de manera espectacular cómo los macrófagos están fagocitando a las bacterias. ¿Sí? Y ese va a ser el nivel. El cuarto, la respuesta inmunológica, que se da o cuyo inicio está marcado por la activación de los macrófagos que van a iniciar el proceso inflamatorio, y de ahí que se explica toda la fisiopatología, la cual pueden asistir en el video de neumonías, pero en fisiopatología, ¿sí? Aquí nos vamos a abocar a la parte imagenológica. Tenemos una tablita de los agentes etiológicos. Los que vemos aquí son todos bacterias. Si bien hemos mencionado que la neumonía puede estar dada por virus, parásitos, hongos, las bacterias se llevan la flor en cuanto a etiología y son las que vamos a mencionar prácticamente de lleno en esta presentación. De todo el mundo de bacterias que tenemos, vamos a mencionar a las más importantes. En primer lugar, por frecuencia, está el Streptococcus pneumoniae, encargado del 50% de los casos de neumonía bacteriana. Sí, disculpen la letra, pero es el mouse que no responde muy bien. 50% de los casos por Streptococcus pneumoniae. En un merecido segundo lugar prácticamente está el estafilococo dorado, ¿sí? Ambos son cocos gram positivos que van a producir un tipo de neumonía llamada neumonía típica. También cabe a Haemophilus influenzae, que me va a dar otro tipo de patrón radiológico que lo voy a describir más adelante, la que está relacionada con el alcoholismo. Estamos hablando de la Klebsiella pneumoniae. Hay otra que también resulta interesante, la Chlamydophila psittaci, que produce la psittacosis, que es una neumonía de origen a partir de las aves de granja. Pacientes que se encargan a cuidar y criar aves de granja podrían desarrollar este tipo de neumonía, que cursa con una patología especial que es la otitis media, con presencia de vesículas en la membrana timpánica. A ese proceso o a ese tipo de infección secundaria se le llama miringitis bullosa, por si acaso. Chlamydophila psittaci. Esta, la Pseudomonas aeruginosa. Donde escuchemos Pseudomonas, tenemos que parar las orejas porque estamos hablando de una infección nosocomial intrahospitalaria. Es más propia de pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos, que han sido sometidos a intubación y que probablemente ya están con algún tratamiento antibiótico, por lo menos convencional,
y aún así presenta la neumonía por Pseudomonas o cualquier otra infección por Pseudomonas. Es una bacteria muy resistente cuyo tratamiento resulta también muy costoso, y el paciente pues ya ha tenido que estar en el hospital durante semanas y a veces meses. Tenemos una bacteria que vive en los ductos de aire. Esa es su particularidad. Hablamos de la Legionella pneumófila. Y un tipo de neumonía muy agresiva la producen los anaerobios, ya que estos en condiciones normales no invaden el pulmón, pero cuando lo hacen producen altas tasas de necrosis, destrucción y un patrón atípico. Algunas especies de Clostridium o Propionibacterium también producen neumonía anaeróbica. Ahora sí, ¿qué patrones pulmonares tenemos? Vamos a empezar por el lobar, el segmentario, que me van a dar una neumonía típica, el intersticial, que es una neumonía atípica, y también tenemos el patrón redondo, producido sobre todo por Haemophilus, y el cavitario, producido por el Mycobacterium tuberculosis y también Pseudomonas aeruginosa. Empezaremos por el primero, el lobar, llamado también patrón o neumonía alveolar. Como su nombre lo dice, se limita a los alveolos pulmonares. Es la neumonía clásica, ¿no? Típica, que va a ocupar un lóbulo pulmonar, ya sea superior, medio o inferior, como en este caso, que tiene bordes mal definidos y la densidad es variable. Tiene broncograma aéreo. Vamos a explicar eso ahorita, a continuación. Los cilios y el diafragma no quedan afectados. Entonces, en este caso estamos viendo una lesión en el lóbulo superior derecho. Y si somos capaces de observar estas pequeñas líneas radiolúcidas, ese es el signo del broncograma aéreo. ¿Y en qué consiste? Como el patrón es alveolar, es decir, el infiltrado ocupa los alveolos, pero respeta a los bronquiolos terminales, pues estos se ven radiolúcidos como deben verse, pero los alveolos están ocupados por el infiltrado. Entonces me muestra el patrón radiopaco. Y los cilios pulmonares, al igual que el diafragma, quedan sin afectación. Clínicamente, este paciente va a presentar una neumonía típica, es decir, fiebre elevada, tos con expectoración, dolor torácico, todo urítico. Va a haber crepitantes a la auscultación y todo lo que tenga que tener una neumonía típica. El segundo patrón es el segmentario, la neumonía segmentaria o llamada también bronconeumonía. A diferencia del anterior, esta no se va a limitar a un lóbulo pulmonar, sino que, como podemos observar, puede invadir ambos campos pulmonares, tanto lóbulos superiores como inferiores. No hay un área marcada para este patrón bronconeumónico, donde muestra múltiples imágenes algodonosas, que son los focos neumónicos, que dependiendo puede presentar broncograma aéreo, pero lo habitual es que no. Y los bordes obviamente mal definidos. Es más propia de pacientes pediátricos, pero también los adultos pueden presentarlo. Tenemos aquí un patrón heterogéneo de densidad variable, ¿no? Tenemos una especie de
de masa, pero en realidad es la condensación, donde está más concentrada en algunos sitios que en otros, ¿sí? Esa es la característica. Y en ambos campos pulmonares se pierde el signo de la silueta. Esa es una verdadera opacificación. Y aquí un paciente pediátrico, habíamos mencionado que es habitual en estos pacientitos la bronconeumonía o neumonía segmentaria. Y clínicamente va a ser muy similar al patrón alveolar o lobar. Otro paciente con bronconeumonía, múltiples condensaciones distribuidas en ambos campos pulmonares. Vamos a tener la neumonía intersticial, que puede estar causada, observemos, por virus, por Mycoplasma pneumoniae y por Pneumocystis carini o Girovecii. Estas son bacterias intracelulares, al igual que lo son la mayoría de los virus. Por tanto, van a producir un patrón intersticial, porque se van a ir directamente hasta el parénquima, ¿sí? Las opacidades son más tenues, no suele haber broncograma aéreo, pero sí líneas de Kerley. Ya saben, si son superiores y más largas, son líneas A, y si no llegan a la pleura, o si son sobre todo inferiores, llegan a la pleura y son más cortas, líneas de Kerley tipo B. No hay broncograma aéreo, porque la afectación está en los neumocitos, en el parénquima. No hay signo de la silueta, es decir, podemos todavía distinguir los límites de la silueta y los diferentes botones. Y este patrón intersticial suele ser de subtipo lineal. Aquí estamos viendo una neumonía causada por Mycoplasma pneumoniae, una bacteria intracelular que está afectando los dos lóbulos inferiores y además los hilios pulmonares. La imagen que da es como en vidrio deslustrado y no hay cavitaciones. Esta neumonía redonda es producida por Haemophilus influenzae y a veces el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Aquel que era el más frecuente de todos. Entonces, como su nombre lo dice, va a producir una imagen totalmente o casi esférica, de bordes difuminados o más o menos regular. También en el pulmón izquierdo la opacidad redonda, que a veces puede contener broncograma aéreo. Aquí tengo la cavitación por Mycobacterium tuberculosis, donde me está mostrando, en este caso, la cavidad de paredes finas. Y tiene predilección sobre todo por los vértices pulmonares. Cuando los bordes son finos, menores a 15 milímetros, menor a 4 milímetros, el borde, se supone que es una lesión benigna, con bajo riesgo de malignidad. Pero cuando este queda mayor a 4 milímetros, bordes engrosados, hay una alta tasa de malignidad. Pero la cavitación puede ser dada también por pseudomonas. Va a haber signos de necrosis,
puede haber ocupación de líquido incluso en las cavidades, y a veces puede llegar a lesionar y atravesar la pleura y vertir este líquido en la cavidad pleural, lo que me va a dar derrames pleurales pequeños. Estas cavitaciones pueden ser múltiples y también presentar broncograma aéreo. Pero hasta aquí, comparada con la lesión anterior, yo podría pensar que también es una tuberculosis. Y aquí entra ya la parte clínica, que es en realidad donde debería empezar. ¿Sí? No puedo limitarme únicamente a observar las imágenes, porque muchas se parecen y no voy a saber cuál es. Por eso es muy importante que el médico sea ante todo clínico. Los antecedentes, la anamnesis, el examen físico y todo lo que el paciente pueda referir y manifestar al momento de la consulta es lo que me va a marcar el camino, y recién después de haber hecho una correcta historia clínica puedo solicitar estudios complementarios de laboratorio o de gabinete, como en este caso. ¿Sí? Y si es por pseudomonas, ¿cómo va a estar ese paciente? Puede ser un paciente de UTI, un paciente intubado, que esté hospitalizado durante varias semanas. Sí, lo que no va a ocurrir con un tuberculoso, por ejemplo, ¿no? Donde el esquema es otro, el tratamiento incluso se hace a domicilio, es muy diferente el marco de circunstancias. Las cavitaciones en pseudomonas pueden ser múltiples, esa es una diferencia, a diferencia de la tuberculosis, que generalmente es única a nivel del vértice. Y aquí un resumen, un cuadrito bien completo de los diferentes patrones radiológicos según el agente etiológico. Me sirve para establecer sobre todo el diagnóstico diferencial, porque vamos a ver que la tuberculosis, por ejemplo, está metida en varios de ellos. A ver, en este, cuando existe cavitación de pared fina de predomina en el lóbulo inferior, puedo pensar en dos cosas: el Mycobacterium, o también este es un hongo, ¿no? La coccidioidomicosis me puede dar este mismo patrón, y ahí entra la parte clínica. Cuando la cavitación es en el lóbulo inferior o son cavitaciones múltiples, tengo más probabilidad de que sea pseudomonas, por ejemplo. Cuando presentan nódulos difusos, puede ser por histoplasma, por el mismo bacilo de Koch o las coccidioidomicosis. Entonces es muy importante tener en cuenta este cuadrito para el patrón según la etiología. ¿Sí? Esta es una referencia, no es indiscutible. Es decir, que Klebsiella no siempre va a causar una neumonía en el lóbulo superior con un abombamiento de la cisura. ¿Sí? No es único, sino ciencial. El segundo tipo de infección que habíamos mencionado era o es la tuberculosis, causada por el bacilo de Koch, ¿sí? Que si bien se estudia dentro del ámbito de las infecciones pulmonares, va a ser revisada en otra presentación. Entonces hasta aquí este video, gracias por asistirlo, que estén bien. Y les dejo unos segunditos de Pink Floyd.